¿Qué tal, amores? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta porque al final tengo mi manta de 10 puntos, que era una espinita que tenía clavada. Mira qué bonita es, y si me acompañas un ratito vas a ver cómo se hace y las posibilidades que tienes. Tenía muchas ganas de tejer una manta de 10 puntos. Sí, de solo 10 puntos. Lo que es esto, ¿no? O sea que solo llevas 10 puntos en la aguja. Era un proyecto que siempre decía, la tengo que tejer, pero nunca encontraba el momento. Entonces el otro día dije, bueno, ¿y por qué no una manta de 10 puntos de bebé? Porque tener mantas, ya os lo he comentado otras veces, tener mantas de bebé tejidas es muy práctico, porque en el momento en que surge un embarazo tú ya tienes el regalito preparado, ¿eh? Da igual que sea el amigo de tu hijo, la hermana de tu nuera, en fin, tu amiga, la peluquera, da lo mismo. Ya tienes pues una mantita hecha, que la has disfrutado en este caso yo muchísimo, porque por fin ya me he sacado la espinita de la manta de 10 puntos y me va a servir sí o sí. ¿Cómo conseguir estos degradados tan perfectos? Es un degradado que pongas los colores que pongas, siempre te van a resultar haciéndolos de este modo que te voy a decir. Mira, yo la he hecho con dos hebras de lana de bebé y con unas agujas del número 5. Entonces lo que no falla es, aquí por ejemplo he puesto una lana blanca y una lana malva. Entonces cada vez que cambias mantienes uno de los dos colores. Aquí he mantenido el malva y he añadido el gris. Aquí he mantenido el gris y he añadido el azul. Aquí he mantenido el azul y he añadido el blanco, y al final en el borde solo he hecho las dos hebras de azul. Pero haciéndolo de esta forma, ¿veis? Nunca fallas, porque como siempre vas manteniendo uno de los dos hilos, pues siempre te hace el contraste pues muy suavito. Con una sola hebra también hubiera quedado muy bonita, pero me apetecía ir un poquito más rápido, la verdad. Sí, entonces me ha encantado tejerla. Yo creo que es una manta que siempre tendré empezada una, porque para muchos ratos de que no tienes ganas de hacer según qué cosas, o de pensar, o no tienes nada empezado, pues tener una mantita así es muy bueno. Y lo único, sí, mantener el grueso de la lana. O sea, puedes aprovechar y cortar la lana cuando tú quieras, acabar con una, ¿veis? Aquí por ejemplo, empezar con otra, si tienes restos de colorines, en fin, se puede hacer de todas las maneras que te imagines. Pero eso sí, que la lana sea del mismo grueso para que no se deforme. Entonces yo la que voy a empezar hoy es de una lana gordita, que de hecho tendría que trabajar con un 7 o un 8, pero la voy a tejer con un 6,5. La voy a tejer con un 6,5 porque la quiero tejer con agujas de madera, porque las agujas de madera retienen mejor los puntos, o sea, en ningún momento se te salen. Y voy a tejerla con el 6,5. Y de esta lana, no sé si algún día os la enseñaré o cuando la acabaré, de momento la vamos a empezar. De esta lana, de esta misma calidad, tengo de muchos colores sueltas madejas, por lo tanto me va a ir muy bien para aprovecharlas, ¿sí? Pues como veis, aquí tengo 10 puntos y he trabajado 9 bordoncitos a punto bobo, ¿eh? Estas carreritas que se forman, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el centro y ahora vamos a hacer la esquina. Para hacer la esquina os propongo unas vueltas acortadas que, para que nadie se asuste, son las más fáciles del mundo. No vamos a hacer ningún intríngulis. Mirad, aquí tengo 10 puntos, ¿no? Pues voy a trabajar 9. Y doy la vuelta y no hago nada, ¿eh?
ni envuelvo puntos, nada de nada. Subo con los mismos 9. Ahora voy a trabajar 8. ¿Veis que aquí se forma un escalón? Pues ahora lo voy a formar aquí. Trabajo 8 y doy la vuelta. Y regreso con 8. Pues bien, ahora voy a trabajar 7. No hace falta contar porque veréis. 2. ¿Veis? 7. Aquí ya tengo 2 escalones o 2 agujeros. Voy a formar el tercero. Y regreso con los mismos. 7. Ahora voy a trabajar 6. ¿Veis? El mismo tejido ya me lo dice, porque hasta aquí tengo unas separaciones que ahora voy a hacer aquí. Regreso con los mismos, con 6. Y ahora trabajaré 5. Vuelta. Regreso con los 5. Y ahora trabajaré 4. Vuelvo. Trabajo 3. Vuelvo. Trabajo 2. Vuelvo. Trabajo 1. Y vuelvo. Pues ya tengo un lado de la esquina, ¿lo veis? Y todos los puntos hacen esta separación. Por lo tanto, todo correcto. Ahora voy a empezar a recoger, o sea, al contrario, en vez de ir dejando uno, cogiendo uno. Trabajo 2. Ya he juntado aquí la labor. Y vuelvo con 2. Ahora trabajo estos 2. ¿Veis? Aquí tengo el agujero. Pues tengo que trabajar otro para cerrar esto. Más o menos. Aprieto un poquito. Doy la vuelta. Me va a quedar un caladito, pero bueno, tampoco se trata de que te quede aquí un gran agujero. Pero bueno, no me digáis que estas vueltas cortas no son fáciles. O sea, que siempre que queráis hacer vueltas cortas sin que os moleste el caladito este, pues mira qué fáciles. Ahora trabajo los que están juntos, ya no sé cuántos, pues 3. Y trabajo el siguiente. Aprieto un poco, doy la vuelta. Este también lo trabajo un poco apretadito. Y trabajo los 4.
Y si ahora he subido con 4, quiere decir que ahora me tocarán 5 porque tengo que recoger el próximo. Cuatro y 5. ¿Veis? Las agujas de madera es que van muy bien porque no se mueven. Y 5. Pues ahora me tocan 6. Pero no hay que contar hasta el agujero y ya está. Veis que estos vienen juntitos. Ya están recogidos. 5. Y veis aquí que hay una gran abertura, pues recojo el siguiente. Y ahora tejo los que están juntitos y uno más. Este ya está junto. Y ahora el del escalón. Lo mismo. Y el próximo. El próximo que está separado, pues este. Otro más. Ya tengo 9. Y en la próxima ya recojo el último. Nueve y 10. Y ya regreso con 10. Pues veis, ya tengo la esquina entera. Esta es la esquina que vais a hacer durante toda la manta. O sea, así de fácil. Aparte de que ahora las esquinas vamos a tener que hacer la siguiente a continuación, pero claro, luego tienes todo el lado de la manta hasta que llegas a la esquina. Pero en el centro, a ver si lo puedo enseñar. ¿Veis? Estas de aquí son las 9 vueltas. Hemos hecho una esquina, pero ahora tenemos que hacer la otra porque están juntas, ¿eh? Y luego ya pasaremos a recoger puntos. Pero ahora tenemos que hacer la otra esquina. O sea que solo aquí, porque aquí veis luego cada esquina pues está bien separada de la otra. Uy, aquí por ejemplo hay una esquina y hasta aquí no nos encontramos otra esquina. Pero al principio, o sea, al inicio de la manta, pues sí. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho ahora. O sea que si es como si te vuelves a poner el vídeo donde he empezado esta esquina. Empiezo siempre por el lado, no del centro, sino del extremo. Y hago 9 puntos para empezar. O sea, me dejo uno en la aguja izquierda.
giro y voy a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado, ¿eh? Luego dejaré 2, luego 3, así, y luego los recogeré, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Veis? Aquí tengo el agujero, pues ahora tengo que formar este, tengo que dejar 2. Bueno, pues así voy a continuar como en la otra esquina, igual, hasta que la tenga terminada. Pues este lado ya lo tenemos, ¿eh? Es como si estuviéramos haciendo un marco. La verdad es que vamos trabajando todo el rato en circular, ¿eh? Por lo tanto ahora tengo que seguir por aquí. ¿Y aquí qué voy a hacer? Pues aquí voy a hacer lo mismo que voy a hacer en todos los lados de la manta, siempre antes de las esquinas y después de las esquinas. Aquí voy a trabajar 9 puntos. Y este lo voy a pasar sin tejer porque voy a hacer como una especie de surjete. Ahora veis que aquí esto ya está unido, esta carrerita ya está unida, pero en esta siempre intenta coger, o sea, cuando decidas qué punto vas a coger para unir, que siempre sea el mismo, ¿eh? En mi caso yo cojo este de aquí, el que hace bien el bordón. Este lo trabajo. Este procuro trabajarlo a la punta para que no se me anche mucho y para que tampoco tengo que estirar mucho este para montarlo, ¿eh? El sin hacer lo he pasado por encima del que he tejido. Lo voy a volver a hacer. Entonces hay que seguir, hay que regresar la vuelta. Y de nuevo voy a tejer 9. Este lo voy a pasar sin tejer. Y ahora voy a coger esta hebra, que en este caso es bastante gruesa. Voy a tejer un punto y el que he pasado sin tejer lo paso por encima del que he tejido. Ya veis que lo acompaño un poco para no tener que tirajear tanto este punto, que luego no me quede aquí muy notorio. Y regreso. Y sigo haciendo lo mismo. Tejo 9. Uno sin tejer. Cojo el siguiente bordoncito. O sea, esto lo tendré que hacer hasta que llegue a la punta, lógicamente. Esto es lo que voy a hacer en todos los laterales de la manta durante todo el trabajo para ir dando la vuelta. Y lo mismo. O sea que esta es la forma de ir enganchando una parte con la otra. ¿Veis? Ahora voy haciendo esto de aquí. Voy enganchando estos puntos aquí. Cuando llegue aquí haré otra esquina. ¿Veis? A ver. Es esta parte. Es como si hubiera salido de esta esquina y ahora estoy haciendo este lateral. Lo que pasa es que todavía estoy en el cortito. O sea que cada vuelta el siguiente bordoncito. Aquí me quedarán 1,
2, 3, 4 y el último, el del extremo. Si no lo identificáis muy bien, pues os ponéis un marcador cuando estéis haciendo, bueno, en este caso no porque es el inicio, pero cuando estéis haciendo esto y acabéis de dejar los puntos, antes de empezar a recoger, os ponéis un marcador para que sepáis hasta dónde tenéis que llegar con el tejido. Yo voy a llegar hasta el extremo y os muestro. Bien, pues ya he recogido todo esto. Me falta un punto, por recoger. Y luego tendré que recoger 10, que estos son los puntos del montaje. Pero primero tengo que hacer una esquina, porque si ahora recogiera estos, esto no me quedaría la forma bien. Entonces voy a recoger el último punto que me falta. Dejo todos los puntos menos el último. El último lo paso sin tejer y ahora recojo este. Y monto el sin tejer. Vuelvo. Y ahora este lado ya está todo recogido y aquí me toca hacer una esquina. Porque si no, pues como os digo, esto no tendría la forma. Esto tiene que crecer un poco más, que es lo que formará la esquina. Y luego aquí ya recogeré estos. Y empiezo la esquina igual que siempre. Acordaros, desde el extremo hacia adentro. Y hago pues lo mismo que he venido haciendo. Tengo 9 puntos, regreso, luego 8, regreso. Y así hasta formar esta esquina. Bien, pues ya he acabado esta esquina, igual que todas, y ahora veis que ya el tejido te lo va pidiendo. Ahora toca enganchar aquí y cuando llegue aquí haré otra esquina y cada vez los lados serán más largos, por lo tanto las esquinas estarán más separadas. Ahora lo que toca enganchar es este lado, que es el lado donde hemos montado los puntos. Entonces voy a llegar hasta el último punto. Lo paso sin tejer y veis aquí tengo el primer punto del montaje. Lo voy a coger así, también lo puedo coger así, pero en fin, voy a probar a ver si cogiendo las dos hebras de la espiguita queda bien, y si queda bien pues ya está, porque esta lana, como es bastante más gordita que la otra, yo creo que quedará agujero. Vamos a ver si cogiendo solo la parte de atrás, así mejor. El último sin tejer y el siguiente punto del montaje es este. Me aprieto un poco porque aquí los puntos son más flojitos.
Y así es como voy a ir cogiendo hasta que llegue al último punto. Y aquí volveré a hacer una esquina. Luego, como veis, aquí la cosa ya se alarga porque aquí ya cojo los puntos de un lado más lo que me ha alargado la esquina. Ya tendré que ir hasta aquí y cada vez pues la cosa se va haciendo más larga. Esta sería la parte del revés, la que va quedando este bordoncito aquí, pero que tampoco queda nada fea. Esta es la parte del derecho. Antes no os he enseñado la parte del revés de la manta, que sería esta. ¿Veis? Que esta es la que forma estos bordoncitos, pero que en realidad no queda nada feo, o sea que la manta es totalmente reversible. Esto está como si fuera el cambio de color más marcado y en el otro no, pero es bonita de igual forma. Bueno, si tenéis alguna duda me preguntáis. Ahora ya solamente es cuestión de ir bordeando, ir cogiendo los puntos de cada lado, cuando llegues al último hacer la esquina y así todo el tiempo. Del color que quieras, con el hilo que tú quieras. Y no sé, ya me contarás, a mí me ha parecido muy divertida de tejer. Una cosa nueva que tenía muchas ganas de hacer y me ha gustado mucho tejerla, la verdad. Me ha gustado tanto que la he hecho bien rápida porque no podía parar. Espero que te guste el vídeo, que lo pruebes y que te animes a tejer una manta todo lo grande que tú quieras. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.